nosotros puedas abrirnos el entendimiento, porque ya nos has dado tu Espíritu Santo que nos guía, que nos guía a toda verdad. Ahora solamente, mi Dios, que quite toda distracción, todo ataque del enemigo que pueda venir en contra de nuestra mente para distraernos, para hacernos pensar en otras cosas mientras estamos aquí en tu casa. Te pedimos, mi Dios, que saques toda preocupación, toda ansiedad, todo lo que no te agrada, mi Dios, que puedas salir, mi Dios, y nos puedas dirigir, y te permitamos que nos dirijas ahora que estamos delante de tu presencia, mi Dios, y sobre todo el privilegio de escuchar de parte de ti en esta noche. Ruego, mi Dios, que purifiques, santifiques mis labios y también los oídos de todo oyente, los que están aquí y los que están también allá en casa. Te lo rogamos, te lo pedimos, y a ti te damos todo honor y toda honra y toda gloria desde ahora por lo que estás haciendo en nuestras vidas y lo que vas a hacer, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Pueden tomar su lugar. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que cuando nos preparamos estamos preparándonos o no estamos preparados para una prueba que estamos pasando? Porque es raro que nos preparemos para las pruebas vienen de repente, las pruebas que vienen en nuestras vidas no las esperamos. Hay veces que vienen solamente de repente y cuando más o menos lo pensamos, estamos ya ahí enfrentando una prueba. Y eso es lo que le estaba sucediendo a Josué. No lo esperaba, él ya dijo, ya estamos del otro lado de la tierra prometida, ya todo está bien, ya es ganancia, ya todo ganado. Pero no se imagina lo que iba a pasar. Y quiero que prestes tu atención a lo que va a pasar en la vida de Josué ahora que él está enfrentando. Allí él piensa que lo que va a ver a continuación, mientras él estaba contemplando, mientras él estaba pensando, tramando cómo iba a ser la estrategia militar para ir y poder derrotar al primer enemigo que iba a venir. Él está haciendo ya los planes, está haciendo cómo va a ser su plan y decirle a los hombres de guerra cómo va a ser este grande reto. Bueno, se encuentra con otro reto, literalmente. Mientras él estaba pensando que Dios ya había abierto camino y ahora ya habían vencido el Jordán y ya aquí están ahora, y ahora está pensando cómo le voy a hacer, cómo vamos a hacer para vencer. Está al frente contemplando los muros de Jericó. ¿Cuántos han visto por lo menos por foto los muros de Jericó? ¿Cuántos lo hemos visto? Algunos de nosotros. Bueno, dice que sí, por menos por foto, porque la ciudad fue destruida, hermano, y ya no se ha edificado para nada ahí en este tiempo de ahora, porque así Dios lo dijo. Han querido levantar y algo cerca de ahí hay, pero dice los que han viajado que se encuentra allá, hermanos. Todavía no saben ni dónde está, pero no se encuentra mucho, porque Dios dijo que no edificarían una vez más cuando Él derrumbó todo eso. Bueno, Él se encuentra ahí. Y esto nos ilustra la vida de todos nosotros, sus hijos, que no estamos preparados para las pruebas. Quiero que notemos en esta noche que Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe en cada prueba que pasamos. Y dice que la palabra de Dios, que cuando Josué estaba cerca de Jericó, ahí contemplando, haciendo todo lo que iba a hacer él con su fuerza, con la fuerza que Dios le había dado, con la gente que Dios le había dado, de repente dice que él se halla contemplando todo eso y alza sus ojos y se encuentra con algo que vamos a ver en esta noche, con algo que él no esperaba. Dice que vio un varón que estaba delante de él, pero no era cualquier varón, el cual tenía una espada, dice la palabra ahí, desenvainada, lista en su mano. Y Josué se quedó un poco sorprendido y dice, wow, apenas estoy saliendo de una para entrar a otra. Este debe de ser uno de los guerreros ya. Era un guerrero, un varón. Recuerden cómo dice la palabra de Dios. Ahora dice que era un varón. Vamos a ver qué es lo que era en este transcurso de estos minutos. Era un varón. Él dice que vio como un varón y que tenía una espada desenvainada.
Imagínate esa escena. Él está allí listo. ¿Y quién es este varón? Él se acerca, dice la palabra de Dios. Ve conmigo ahí a la parte B del versículo 13. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le hace la pregunta. Él pensaba que era uno de los guerreros que ya estaban listos para atacar. Josué había esperado 40 años para comenzar a batallar esta pelea que él había escuchado acerca de su líder Moisés. Acerca de lo que le habían dicho, había esperado todo este tiempo y él también estaba listo. Y él se acerca, ¿no? En un contorno, en un contexto que a lo mejor se sentía un poco abrumado, a lo mejor se sentía con un poco de temor, pero dice: yo me voy a acercar y voy a preguntar con el valor que Dios le dio, ¿quién es? Si es de los nuestros o es contra nosotros. Él sabía que los hombres estaban de ellos, de los guerreros. No podía ser un guerrero de ellos porque él los había dejado allá, mientras él estaba orando y contemplando a Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, déjame decirte, iglesia, que lo vamos a encontrar. Y mientras él estaba haciendo esa pregunta, estaba intercediendo, a la misma vez estaba orando. Dios, mira, cuando nosotros buscamos dirección de Dios, Él nos va a dar dirección. Y eso es precisamente lo que estaba haciendo Josué. Estaba buscando dirección de parte de Dios. Y cuando buscamos, Dios nos da. ¿Cómo la busco? Pues orando. ¿Cómo busco dirección de Dios? Sigue orando hasta que Dios nos dé la paz. La gente me pregunta a mí: pastor, ¿cómo yo sé que Dios quiere esto para mi vida? Pues busca la oración, busca a Dios en oración, busca el rostro de Dios y Él te va a dar paz en tu vida, en tu corazón, para que te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que vas a entender que es de Dios hacer eso que vas a hacer. Porque es fácil nosotros guiarnos por nuestras emociones. Era fácil para Josué ir por su emoción, ir por la fuerza que Dios le había dado, porque recordemos que la fuerza que tenemos no es nuestra, viene de parte de Dios. Aún esa fuerza, aún en la debilidad que tenemos, viene de parte de Dios. Y a través de la palabra también Dios nos habla. A través de la palabra de Dios nos habla. A través del siervo de Dios, a través de una predicación, Dios nos habla. Y mientras él estaba buscando, vamos a ver en esta hora que él se encuentra con este varón. La mayoría de nosotros no podíamos pensar como él y a lo mejor hubiéramos hecho la misma pregunta nosotros, porque a veces hacemos pregunta a Dios. Hay gente que me dice que quieren parecer espirituales, que dicen: no le preguntes a Dios. Sí, porque Dios como quiera sabe nuestro pensamiento, aunque no le preguntemos. Él sabe lo que estamos pensando ahora. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce todo. No hay nada que se esconda delante de la presencia de Dios. Y Él conoce cada pensamiento que nosotros tenemos. Él conoce por lo que pasamos. Él conoce todo esto. Y aún podemos nosotros decir: bueno, yo sé, con lo que ya Dios me dijo y con la victoria que ya tuve del lado del Jordán, ya sé lo que voy a hacer. Él no siguió por sus instintos de un general de un ejército. Él no se dejó guiar por eso. Hay veces que nosotros, los hombres y las mujeres, nos dejamos guiar por nuestros propios instintos, o las mujeres dicen por el sexto sentido. La mujer dice que tiene el sexto sentido. Y como yo no soy mujer, yo no sé. Pero yo le voy a dejar saber lo que dice la Biblia, que sí me dice que tengo lo que tengo yo que hacer. Dice la Biblia que hay que confiar de Dios solamente. Dice Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y Él enderezará tus veredas. Él se va a encargar de darnos esa paz. Él se va a encargar de aparejar el camino que nosotros no vemos. Él se va a encargar. Hay veces que pensamos que nosotros, con nuestra sabiduría que ya tenemos, que es lo que vamos a hacer.
Y hay veces que cuando hacemos eso, nada va a funcionar. Nada funciona. Cuando hacemos nosotros de nuestra fuerza, nada funciona. Dice bueno, no dice la Biblia, pero dice un proverbio de ahí de la gente que dice que a fuerza ni los zapatos entran. ¿Cuántos han escuchado ese proverbio secular? A fuerza ni al caballo lo haces beber. Lo puedes llevar a tomar agua, pero no va a beber el caballo, porque no podemos hacer la fuerza. Y Dios es así, hermanos. Dios no nos fuerza. Él nos llama. Amén. Él nos llama y Él nos habla a través de su palabra. Nos habla a través cuando lo buscamos en la oración. Nos habla y nosotros tenemos que tener un oído para escucharlo. Para escuchar. Él tuvo que no solamente que escuchar. ¿Qué estaba haciendo Dios aquí? Dios le estaba mostrando y rectificando a Josué que lo que él no podía hacer en sus fuerzas, Dios lo iba a hacer. El poder de Dios lo iba a hacer. Y mira, dice el versículo 14, ve conmigo rápidamente el versículo, Josué 5:14. Él respondió, no. ¿Quién respondió? El varón que él veía. No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Mas como príncipe del ejército de Jehová, dice, he venido ahora. Vamos a ver en esta noche quién en verdad era. Si era un varón, si era un ángel. Algunos dicen que era un ángel, algunos dicen que era solamente un varón, un simple varón, pero no. Vea lo que dice la palabra de Dios. Si sigues leyendo, dice no. Él respondió cuando le preguntó él, ¿eres un guerrero? ¿Qué eran ellos? ¿Eres un humano como nosotros? Eso es lo que estaba preguntando él, porque parecía. No siempre cuando Dios se aparece, no siempre es como un ángel. Abraham, cuando Dios vino a Abraham, ¿en qué forma vino? Antes de eso, en un varón también que él les preparó comida y les dio que comiera. ¿Se recuerdan, hermano? A Moisés, ustedes estaban confundiendo. A Moisés se le presentó en medio de una zarza. Y vamos a ver lo que dice la Biblia a través quién era, para qué vino. Cuando dice príncipe del ejército de Jehová, nos está dando a entender quién era. El ejército de Jehová, dice, ha venido ahora. Él solamente podía ver a un varón como un guerrero, pero detrás de este varón, de ese guerrero que él no podía ver, había un gran ejército que no podía ver él. Si es que le dijo, tú vas a ir, no solamente ve en tu fuerza y no solamente vayas en tu propia prudencia, no vayas en tu sabiduría humana, no vayas en el como tú quieres hacerlo, ve en el nombre de Dios que yo estoy contigo. Y le estaba dando a saber quién era este príncipe, quién era este varón. Vamos a verlo en esta noche, porque mira, la Biblia dice de un oeste, en la Biblia es un ejército que no se puede ver. Es invisible para nosotros, para el ojo humano, no lo podemos ver. ¿Sabía, iglesia, que en esta misma hora hay ángeles aquí de parte de Dios que no podemos ver? Que nos rodean, que nos protegen. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bueno, se van a sorprender ustedes. Vayan conmigo también. Esto es un pasaje paralelo a Josué, Segunda de Reyes 6:17. Segunda de Reyes 6:17. Está más adelante, está después de Primera y Segunda de Samuel. Segunda de Reyes 6:17. Cuando lo tengan, un fuerte amén. Dice así. ¿Listos? Y había, quiero decirles antes de leer ese texto, quiero decirles lo que estaban pasando aquí los hijos de los profetas. Le habían dicho a Eliseo que fueran, entonces tenían algo que estaba pasando en ellos y había un gran ejército que los estaba rodeando porque estaban persiguiendo a Eliseo. Lo estaban persiguiendo, había un gran ejército que había venido por él. Y ahora sí, si ven desde el versículo 15 de 2 Reyes 6:15, dice, y se levantó de mañana y salió el que servía
al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Algo similar a lo que estaba preguntando Josué, que le dijo: ¿eres de los nuestros? ¿O eres contra nosotros o de los nuestros? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los ojos del criado estaban cerrados? No. Que le abrió, humanamente estaban abiertos y todo, pero él no podía ver. El ojo humano no puede ver el mundo espiritual. Y entonces Eliseo oró y Dios obró. Y Dios abrió los ojos del criado, porque Eliseo estaba confiado. ¿Quién estaba con él? ¿Quién estaba con él? Era Dios, y no solamente Dios, estaba el ejército de parte de Dios con él, con ellos. Y dice la Biblia: entonces abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El mundo espiritual nosotros no lo podemos ver, y si lo viéramos caeríamos desmayados. Josué, ahora ya notemos y ahora entendemos mejor que Josué estaba delante de este guerrero, que él no sabía todavía distinguir. Por eso le preguntó: ¿por qué ustedes me ven a veces con cara de qué? Por eso él le preguntó: ¿estás con nosotros, o eres contra nosotros, o eres de los nuestros? Porque él humanamente todavía, Josué, como nosotros, cualquier humano que somos, estaba todavía un poco, no dudando, pero un poco estaba temblando, estaba nervioso por lo que iba a enfrentar. Y entonces todos, y tú hubieras hecho lo mismo. Si Dios se le hubiera presentado como el ángel de Jehová, él hubiera caído ahí muerto. Pero Dios tenía un plan para él. Por eso Dios se le presentó como un varón, como un guerrero, para darle a entender, no solamente nadie ha podido ver a Dios y puede vivir, hermano. Nadie puede ver a Dios y vivir, porque es la santidad. Dios es un Dios tan santo que tú y yo no estamos en esa santidad para poderlo ver con nuestros ojos. Por eso tiene que ser en lo espiritual. Y hay veces que nosotros no entendemos el mundo espiritual, y tenemos que entender esto, que estamos en una lucha no contra carne, sino contra ¿qué? Potestades, contra huestes de maldad. Pero hay un ejército que está delante de nosotros, que está detrás de nosotros, que está alrededor de nosotros, que está con nosotros en todo momento. Y esto que vemos aquí es Dios obrando en él, para que él no se vaya a caer desmayado. Y entonces ¿qué va a hacer? Y estar inconsciente. ¿Y qué va a hacer? Entonces le presenta como un varón. Pero ¿quién es este hombre? Sigue leyendo. Vamos a Josué 5, 14, la parte B. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué entendió, postrándose sobre su rostro a tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor, Lord, a mi siervo, a su siervo? No era ni un ángel tampoco. No era un ángel, no era un guerrero, no era un varón. Era Dios mismo. Era Dios mismo. Era Dios mismo diciéndolo. Oh, hermanos, es tremendo. Por eso él reconoció. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque es un pecado adorar a los ángeles. Y Josué lo sabía. Él sabía que en Éxodo 20 dice: no te postrarás delante de ningún Dios, no te harás dioses ajenos. Él sabía eso. En Apocalipsis también, cuando Juan quiso hacer reverencia y postrarse delante del ángel que le estaba mostrando lo que iba a venir en el futuro, le dijo: no te postres, porque yo solamente soy un
consiervo tuyo. Entonces, este no era un ángel nada más. Era el ángel de Jehová, que es nuestro Señor, es Jesucristo. Esto se le llama, hermanos, teológicamente se le llama una teofanía o una cristofanía. ¿Okay? Y muchos de nosotros no entendemos eso, el significado, pero esto es una aparición. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación, no tan solamente una aparición, porque aparecer a cualquiera se le puede aparecer cualquier cosa. Es una manifestación de Dios. Es una manifestación de Dios que es tangible. Él, si quisiera, la hubiera podido tocar para los sentidos humanos, como Él estaba. Es una manifestación más visible de Dios, y esto pasaba varias veces en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Con frecuencia. ¿Por qué? Porque no se había revelado toda la palabra no estaba revelada, y era como Dios se comunicaba con su pueblo, con su gente, a través del profeta, a través, no estaba ni parte ni los 5 libros de la Biblia, posiblemente ya grabados. Entonces Dios se tenía que manifestar. ¿Dónde vemos otro ejemplo? Solo escríbelo por causa del tiempo. Donde yo hablaba al principio que Dios se le apareció o se manifestó a Abraham, está en Génesis 12 del 7 al 9. Vamos a ir a ese por causa del tiempo, porque ustedes todavía están con cara de ¿qué? Génesis 12 del 7 al 9. Génesis 12 del 7 al 9 dice así: y apareció Jehová a Abraham. No estaba mal, no estaba usando tampoco la palabra mal. Si es una manifestación, quiere decir apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había parecido. ¿Fue un ángel? ¿Quién era? Dios mismo, el ángel de Jehová. ¿Okay? Él le apareció a él mismo. Mira, continúa la lectura conmigo. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel. Están ahí. Y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y el 9, y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Ahí Dios se le aparece a Abraham a la llegada de la tierra que Dios le había prometido a él y a sus descendientes. Si es de que no es la primera vez, también lo pueden notar. Una vez más se le aparece a Abraham en el capítulo 18, del 1 al 33. Ese por causa del tiempo, no tengo tiempo para ir ahí para decirles, pero aparece 2 visitantes ahí que van con él y se le aparecen a él y dice ahí del 18:1 bien brevemente, pero en tu casa lo lees hasta el 33, pero aquí brevemente dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, lo mismo que le pasó a Josué. ¿Estás ahí? Y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, muy importante, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Otra vez le adoró. No eran ángeles, era una manifestación de Dios en 3 varones. Es algo interesante. Y dijo, nos interesa lo que dice. ¿Qué dijo? ¿Quién era entonces? No era un ángel, porque a nadie más le podemos llamar Señor, ni menos adorar a los ángeles. Y le dijo: Señor, si ahora he hallado, ¿en quién solamente hallamos gracia? En Cristo, en Dios. En un ángel. El ángel o los ángeles, por más que sea una hueste angelical, no tienen gracia para darnos gracia. La gracia que Dios solamente da. Es importante que nosotros estemos al tanto de todo esto. Dice: si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego
que no pases de tu siervo. Y ahora dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Y entonces ahí ellos se comienzan a prepararle un banquete. Y Dios donde le dice y le promete que Sara va a tener un hijo. Recordamos ahora la escritura. Y ellos, oh hermanos, Dios puede hacer eso. Dios puede comer. Dios puede comer. Dios puede comer, hermanos. En espíritu. Depende cómo veamos. Como Él se aparece y como Él se manifiesta, sí podía. Jesús, es una prueba, está en la Biblia, ahí está, si sigues leyendo, y otra, Cristo también. Después de que Él resucitó, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo, hermanos? Se ven como es Dios. Y entonces Jesucristo, cuando resucitó, después de haber resucitado, se les apareció a los 40 y después a 500 y tantos. Y después Él, cuando iban caminando, se les aparece, iban tristes, dos de sus discípulos iban caminando, se recuerdan ahí en el Evangelio, y iban tristes contando de las cosas que le habían acontecido, y dijeron, no, que nos dijeron, ellos iban muy desanimados, tristes, caminando, y el Señor Jesucristo ahí diciendo, yo soy, se les revela. Entonces más adelante les dice, ¿qué tienen para comer? Y Él comió con ellos peces. Entonces la respuesta, ¿Dios puede comer? Para Dios, si nosotros queremos que no hay nada imposible, Él puede hacer cualquier cosa. ¿Y quién le va a preguntar por qué haces eso? Lo mismo la Biblia lo dice. ¿Quién de nosotros puede entender eso? No lo podemos entender en nuestra mente finita, pero Dios puede hacer cualquier cosa que se le antoje hacer, que le plazca a Él hacer. ¿Quién somos nosotros para decirle, Dios, no hagas esto? O Dios, haz esto. Dios tampoco no es alguien que es magia y que hace magia. No, Dios hace maravillas. Tampoco puedo pedirle, Dios, haz esto, porque en ese entonces también otra prueba está de esto. No la tengo aquí escrita porque no es el tema, pero en una ocasión, cuando no escuchaban a Jesucristo y Él estaba predicando y no lo escuchaban, los apóstoles le hicieron una petición muy peculiar al Señor Jesucristo y le dice, desciende fuego del cielo y que consuma a todos estos. Le dijo, no lo voy a hacer, porque solamente ustedes pidan. Tienen que ser misericordiosos con los demás. Dios, hermanos, hace conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Por eso la oración siempre debe ser, si es tu voluntad, mi Dios. No que un comercial para todos los que todavía vienen, dicen, yo declaro, yo decreto. Nosotros no tenemos ese poder. Jesucristo sí lo tiene. Lo que Él declara y lo que Él dice se hace. No lo que yo digo. Pero tengo que orar. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Que se haga su voluntad, que Él pida, seguir buscando. Y Dios lo dice ahí en su palabra. Y qué bendición también más adelante, si ustedes se deben de recordar, Dios a través de un ángel, si ahora es un ángel, Génesis 32 del 22 al 30, luchó, dice Jacob luchó con lo que parecía ser un hombre. ¿Se recuerdan, hermanos? Pero ¿quién era? Era Dios. Versículo 28 al 30, y esta también puedes ver ahí, esta es otra teofanía o cristofanía. Más adelante todavía vemos en Éxodo capítulo 3, por causa del tiempo, sí solamente se lo voy a decir, 3:2 y Éxodo 4:17, Dios otra vez se aparece a Moisés en la zarza ardiendo, diciéndole exactamente lo que él quería que hiciera. No lo que Moisés quería, sino lo que Dios quería. Amén. Así es de que, hermanos, Dios puede hacer como a lo que Él le plazca.
en todo momento, aunque nosotros no estemos de acuerdo, aunque a nosotros no nos guste. A veces que no nos guste, Señor, ¿por qué permites que pase esto? Pues porque Dios tiene un plan mayor que el nuestro y porque es su voluntad. Dios sabe cómo, Dios sabe cuándo y Dios sabe dónde. Y entonces, regresando a Josué, aquí vemos que él todavía parecía que había en su mente, en su corazón, ¿cómo voy a ser yo? ¿Por qué ahora ya pasamos esta hora? Tenemos que, ¿cómo vamos a conquistar a esta muralla, a estas murallas? ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces es que Dios conoce, Dios sabe. Y déjame decirte que donde estaba Josué, a veces nosotros nos encontramos en ese mismo estado, que vemos que pruebas, que situaciones vienen a nuestras vidas y no las entendemos. Él no entendía por qué iban a ellos a tener que conquistar y que ir y luchar para conquistar a Jericó. En esta noche no vamos a llegar a todo el detalle de Jericó porque es demasiado el material que tenemos en esta noche. Vamos solamente a desglosar lo que queda del resto para que tengan más ánimo. Del resto del capítulo 5. Solo vamos a ver 3 versículos. 13, que ya estamos en el 14, y el 15, y nos vamos a casa. Pero Dios sabe encontrarnos donde nos encontremos. Él sabe dónde estás tú, Él sabe dónde yo estoy en esta noche. Él sabe y Él viene a encontrarse con nosotros cuando nosotros le buscamos. Él viene a nuestro encuentro. Lo que yo veo aquí, que Él vino al encuentro de Josué, porque Él estaba buscando. Él viene con el que le busca. Buscadme y viviréis. Dice, ¿qué más dice la palabra, hermanos? Buscad y hallaréis. Josué estaba buscando la guía de Dios. Él no podía en sus fuerzas humanas o con su fuerza militar. Sabía que no iba a poder con esa gran prueba que estaba frente a ellos. Él sabía que no podía, y él dice, bueno, de una prueba salgo y estoy entrando a otra prueba. Y posiblemente se encontraba un poco pensativo y diciendo, ¿qué voy a hacer? Desalentado a lo mejor, dudando a lo mejor también. Señor, ¿en verdad tú me llamaste? Hay muchos que cuando comenzamos en la vida cristiana, a todos los nuevos creyentes, ¿cuántos nuevos creyentes tenemos aquí en casa? ¿Cuántos nuevos creyentes? Levanta tu mano, nuevo creyente. A los nuevos creyentes, cuando comenzamos en el camino de Dios, pensamos que todo nos va a cambiar y ¡ay, Dios me va a bendecir ahora ya! Y ya se van a terminar las pruebas y ya va a terminar todo y todo va a ser mejor porque todo Dios me ofrece una vida mejor, una vida nueva. Y nos damos cuenta, los que ya pasamos por ahí, que no es así. Que comienzan las pruebas. Es cuando más comienzan. Y también comienzan más cuando comenzamos a servir a Dios, hermano. Hay otra de las que enfrentamos nosotros ya los que estamos maduros, cuando queremos servir a Dios, cuando nos decidimos a servir a Dios más, es cuando más el enemigo puede atacarnos. Nos ataca de todas formas. Y nos ataca más cuando estamos frente allí, porque Dios sabe la bendición que va a venir. Él sabe lo que está por hacer en nuestras vidas y entonces va a usar cualquier cosa para desanimarnos, aún en la iglesia. Antes de cada servicio hay un ataque tremendo y lo experimentamos en esta noche. Entonces tú tienes que estar bien seguro donde tú estás parado para poder discernir que no es la gente, no es todo el ambiente. Hay un ambiente muy pesado que yo pienso, pues ora. Pero vienes y nada más. Yo hablaba con un hermano esta semana que venimos a la casa de Dios, pero solamente venimos. Allí nos quedamos en venimos. Y no te llevas nada, ni Dios habla porque no lo estás buscando en realidad. Solamente estamos cumpliendo como religiosos. Solamente venimos, cantamos por cantar, porque ni alabamos a Dios, estamos en otra cosa. Estamos viendo más el reloj que viendo qué es lo que Dios tiene para mí. Eso es y venimos y cumplimos. Ya cumplí, ya me voy a casa. ¿Y cómo te vas? Más pesado, como nos ilustraba una vez más el hermano Paul el sábado.
Llegamos, venimos que decimos que venimos a la casa de Dios, al altar, y dejamos todas nuestras cargas según ahí, y cuando nos vamos, se me olvida algo, llevarme todas las cargas otra vez. Y vamos otra vez, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a hacer con este problema? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Ve cómo se aplica a nuestras vidas? ¿Qué voy a hacer? Pues Dios, mejor antes de venir a la casa de Dios, cada vez que venga, Señor, ¿qué tienes? Porque yo te necesito, yo te estoy buscando. No es ni el pastor que va a hablar, tú vas a hablar a través de él, y yo oro por él. Cualquier ataque, cualquier cosa que el enemigo quiera hacer, tú protégelo, danos la fuerza, el poder para confiar en ti, seguir adelante, porque tú tienes grandes cosas para nosotros. Y es con ese valor vamos a continuar, con ese poder que solamente viene de Él, no viene de nosotros. Hermanos, tú y yo estamos aquí por la fuerza que Él nos da, por el aliento que Él nos da. Y Él ese día, Josué pudo cobrar cantidad de aliento. Imagínate que cuando él se da cuenta quién es, con quién está hablando, le dice: sí, Señor, ya reconozco que tú eres, que tú estás conmigo. Yo me había dado cuenta que tú estabas conmigo. El título del mensaje en esta noche: ¿cómo saber que Dios está conmigo? ¿Cómo sé que Dios está conmigo? Todavía Josué se hacía preguntas. Señor, ¿cómo le vamos a hacer para poder penetrar esas murallas tan fuertes que son? ¿Cómo le vamos a hacer en lo humano? El ejército que tenemos no ha visto esto antes. Hemos estado en el desierto, jamás hemos visto una ciudad amurallada como esta, y tú ya nos has dado la tierra. ¿Cómo le vamos a hacer? Eso es lo que estaba preguntando en su mente. Hermanos, todos somos, y hay veces que a nuestra mente llegan todos estos pensamientos, y esto puede desanimarnos, puede abrumarnos, puede desanimarnos y decir: ¿qué es lo que voy a hacer en esta situación? Bueno, Dios se presenta al que le busca. Y cuando nos encontramos tan desanimados, Él viene a darnos aliento. Cuando nos encontramos, ¿cuántos pueden dar testimonio de esto? Que ya estamos desmayando, que las fuerzas ya no nos dan para seguir adelante, que ya no podemos más, que ya queremos correr y que ya queremos empacar nuestras maletas de religión y de la vida cristiana. Y cuando ya queremos renunciar a la vida cristiana, Él nos dice: no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Levántate, Josué, que yo estoy contigo. Por eso le dijo en capítulo 1, ¿se recuerdan que le digo? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y esfuérzate. Una vez más le dice en el 9, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Él necesitaba el valor, porque él sabía que por él mismo no podía enfrentar no solamente el enemigo, sino esa Jericó, esa ciudad tan amurallada, tan fuerte que estaba delante de sus ojos. Cuando nos encontramos con esas pruebas y no sabemos qué hacer, hay que solamente confiar en Dios, que Él está con nosotros. Y en la prueba es lo que vino, y este es el número 2, punto número 2. Lo que estaba haciendo Dios es mostrándole a Josué que Él estaba con él en la prueba. Hace una gran diferencia, hermano. Él estaba literalmente con él en la prueba que iba a enfrentar. Yo estoy contigo. Solamente habías escuchado, Josué. Ahora yo te estoy aquí he venido para decirte que yo voy a pelear. Lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer en mi poder. Yo lo voy a hacer en el poder de Dios. Y mira lo que continúa. Mira, cuando él se encontraba ahí decaído, Dios le da la fuerza a él para seguir adelante. Cuando nos falte a nosotros salud, él es nuestro sanador. Cuando nos falte provisión, Él es nuestro proveedor. Hay que recordar esto. Cuando nos sentimos solos, Él no estamos solos. Él está con nosotros. Cuando nos sentimos amenazados por el enemigo con temor, Él nos dice: no temas. Cuando nos sentimos desprotegidos, Él es nuestro protector.
Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, no todos, porque algunos decimos y nos aprendimos ese salmo hace ya 2 años. El que habita. Pero decimos, pronunciamos o lo decimos de memoria, pero no lo creemos o no estamos habitando. El que habita comienza, el que habita. ¿Qué quiere decir eso? El que está buscando, el que está cerca de él, el que está cerca de él, el que le busca, el que le sigue buscando, el que está muy cerca de él, el que está tan cerca de él que él está con nosotros. Pregunta para todos nosotros: ¿cuál era la necesidad de Josué en ese día? ¿Cuál era la necesidad de Josué en ese día? ¿Podemos contestar esa pregunta? ¿Cuál era la necesidad de Josué en ese día? ¿Cómo tomar Jericó? ¿Cómo conquistar Jericó? ¿Qué más, cuál era más su necesidad? ¿Qué más era su necesidad en ese día? La presencia de Dios, sí, necesitaba. Él necesitaba, ¿qué más? ¿Qué más necesitaba Josué en ese día? Ánimo. Necesitaba ánimo. Nunca va a ser suficiente ánimo que necesitamos. El ánimo que teníamos ayer, el ánimo que yo tenía ayer, ya se terminó ayer. Hoy necesito ánimo. Hoy necesito más ánimo que el día de ayer, porque las pruebas pueden ser, ayer era solamente el Jordán, ahora es Jericó. ¿Qué comparación hay, hermanos? Jericó es muy grande para mí. Esos problemas que tú dices, mi familia, que no quieren saber nada de mí, mis hijos que no quieren saber nada del Señor, eso puede significar tu Jericó. Ese corazón tan duro como de muralla, como de esa piedra, ese puede ser tu Jericó, que dices, Señor, pero te he pedido por él y te he pedido o por ella y no veo que algo pasa. Pues sigue confiando, sigue creyendo, sigue aún reforzando tu fe en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, que Él nos da el ánimo para poder seguir. Yo estoy hablando más de lo que estoy pensando. Pero así es. La necesidad de Josué en ese día era más ánimo, era más valor. Eso es el courage en inglés, coraje, pero no coraje del que nosotros conocemos, porque a veces malinterpretamos ese coraje. Valentía, de valor, siempre lo debemos tener. Es como el gozo de Dios. Es necesario todos los días en nuestra vida, cada día. Yo necesito el gozo del Señor, porque el gozo que me dio ayer, ya lo ocupé ayer. Yo necesito llenar mi tanque hoy del gozo del Señor. ¿Y quién bien lo da el gozo del Señor? Él, viene de Él. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y es necesario en este día. Es necesario para poder vencer las pruebas. Es necesario para poder vencer Jericó. El gozo del Señor. Él necesitaba, además de el valor, necesitaba fuerza. Necesitaba ser recordado, avisado, y Dios mismo se lo revela. Wow, qué tremendo. Dios mismo viene, ya no le manda a alguien más. Él mismo viene y le dice: aquí estoy. Ve y aquí estoy. Mira, regresa conmigo a Josué. Regresa conmigo a Josué 5, a la parte B14, que dice: mi Señor a su siervo. Él, pero antes de eso, me brinqué algo, pero dice: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué hago? Se encontró el ánimo, encontró la fortaleza ahí. Oh, hermanos, cuando Dios nos visita, nos da nuevas fuerzas. Él es el que nos llena de lo que nosotros no podemos. Amén. No podemos fingir la presencia de Dios. Yo no puedo fingir la presencia de Dios. La presencia de Dios es real.
La presencia de Dios a veces es la fuerza, el valor que te hace decir las cosas. Hay veces que nosotros malinterpretamos también a Dios cuando Él nos dice o nos habla fuerte. Es porque Él nos está diciendo: hey, despierta, despierta, despierta. Que es tiempo que despertemos, iglesia. Es tiempo que tomemos una vez más el escudo de valor, el escudo de la fe, para poder apagar las acechanzas del enemigo, el casco de la salvación en Cristo Jesús. El yelmo de la salvación, para poder contra todas las acechanzas del enemigo que vienen a nuestras vidas. Y hay veces que nosotros no podemos entender, pero qué bendición que esto es tan poderoso para mi vida. A mí me ministró en gran manera. ¿Sabes por qué? Y cuando Dios nos ministra, va a haber cantidad de ataques en nuestras vidas de todas formas, de todos lados, porque Dios quiere hacer algo en nosotros, algo grande, y va a abrir camino, y vamos a tener, y ya tenemos la victoria en Cristo Jesús, ya la tenemos, pero solamente tenemos que continuar. Josué reconoció de inmediato, cuando estaba postrado, el carácter sobrenatural de quien estaba frente a él. Josué estaba frente a la presencia de Dios. Y cuando nosotros reconocemos que estamos frente a la presencia de Dios, nos postramos delante de Él, ahí recibimos nuevas fuerzas. Y no es como Samuel que canta: cuando levanto mis manos. No, el levantar las manos no nos da las fuerzas. No es cuando levanto mis manos, mis cargas se van. No es así. Lo sacó fuera de contexto. Yo reexaminando, por eso tenemos que estar bien seguros cuando escuchamos alabanzas y eso. Es cuando yo dejo las cargas. Él se postró y dejó todo allí. Dejó todas sus cargas. Cuando yo dejo mis cargas delante de Dios y reconozco que Él está allí, que es su presencia que está allí, que Él obra en esa vida, yo puedo ir tranquilo a donde quiera que vaya. Puede estar Jericó delante de nosotros, y si Dios prometió, eso es lo que le estaba diciendo a él: ten seguro que si yo prometí darse la tierra, ya estás pisando la tierra. Esta es la promesa. Y aquí yo estoy contigo. Esta es tierra santa, pero te toca pelear, Josué, en tu propia tierra. Porque esa tierra, ¿de quién era? De Dios dándosela. Todo es de Dios, hermanos, todo es de Dios. Todo es de Dios. Este mundo es de Dios. Los parámetros los límites que el hombre ha puesto, las fronteras que el hombre ha puesto, es del hombre. Pero para Dios todo el mundo es de Dios, no hay frontera. Ha sido muy misericordioso Dios con Irán, y esto es profecía, y con todos el Medio Oriente que le rodean a Israel, porque esa tierra es de Dios y es del pueblo de Dios. Bíblicamente, toda la tierra de ahí alrededores, que marca desde el río Éufrates, y como dice la Biblia, le pertenece a Israel, bíblicamente hablando. Pero como Dios ha hecho misericordioso, para que no estén más en guerra, bueno, se los voy a dejar ahora ahí. Pero es de ellos. Es de ellos. La tierra que él estaba pisando, ¿por qué dice eso, pastor? Porque la tierra que él estaba pisando ya era de ellos. Pero ellos tienen que hacer algo, conquistar cosas que a veces no. Oh, hermanos, la vida cristiana no es fácil, como yo decía el miércoles pasado. Pero Dios está con nosotros. Y está aún en las pruebas con nosotros. Él nos va a dar el valor que necesitamos para enfrentar lo que venga. Él nos da el valor ese. Cuando nos llena de ese santo valor, vamos a necesitar que las cosas que nos molestan, o algo que nos molestan, es porque Dios las pone ahí para moldearnos a nosotros, para reconocer que nosotros no somos nada. Lo que le estaba diciendo Dios a Josué, ya estamos cerrando, es: Josué, tú sin mí no eres nada. Tú no vas a poder conquistar este Jericó si mi presencia no va contigo, y si tú estás bien firme en creer que yo estoy contigo durante esta prueba que vas a ir. No importa cuán ejército tengas tú, yo estoy contigo. Y no es por el ejército que vas a ganar, porque lo que te falta a ti, yo lo voy a completar. Y así es nuestro Dios, hermanos. Nunca yo estoy adecuado o capacitado o preparado para la obra de Dios, pero lo que me falta a mí, yo hago mi parte. Lo que me falte a mí, Él me lo va a dar. Él hace la mayor parte. No te preocupes por lo que vas a decir, Moisés. No te preocupes por cómo le vas a hacer, Josué.
no te preocupes a dónde ir, Abraham. Lo que tienes que hacer es seguirme, la dirección. Y para nosotros en este día es lo mismo, no ha cambiado. Lo que importa y lo que Dios quiere, hermanos, es que en esta enseñanza que nos da es que sigamos la dirección de Dios. No lo que yo pienso, no lo que hay en lo que soy capaz de hacer, no mis fuerzas. Sigamos la dirección de Dios. Cierro aquí con esto cuando le dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Ahí en esta adoración que se ve que es dirigida. ¿A quién es dirigida la oración? ¿A quién debemos solamente adorar? A Dios. Era Dios. Él estaba adorando a Dios. Había un impacto grande en el corazón de Josué, que él dejó allí todo lo que le preocupaba. En la presencia de Dios dejó toda su carga y vino a dejarle todo ahí al Señor. Y ahora él, la lucha que iba a enfrentar, la batalla que iba a enfrentar, él ya sabía que Dios mismo estaba con ellos, que iba a pelear por ellos. Hay veces que nosotros nos enfocamos porque el enemigo nos quiere enfocar en cualquier otra distracción que nos trae, discusiones, contiendas entre familia, entre cantidad de cosas. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo, desenfocarnos del enfoque que tenemos que estar. La iglesia igual, de igual manera. El enfoque donde queremos estar es siguiendo la dirección de Dios. Último versículo y nos vamos. El 15 dice: y el príncipe del ejército de Jehová por si este texto elimina cualquier duda que alguien tenga acerca de quién era él. ¿Quién era? Lo dice claramente: y el príncipe del ejército de Jehová. ¿Quién es el príncipe? Es Cristo, es el Señor. Porque mira, una vez más le dice a Josué, respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Le dijo, para que estés bien claro, quita. ¿A quién le pidió eso que lo hiciera, hermanos? A Moisés. Dios lo pidió a Moisés. Cuando Dios vino a él a hablar, le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Era un lugar santo, porque Dios es santo. Dios es santo. Algo muy importante aquí, que Dios le estaba diciendo claramente: soy Dios, yo estoy contigo. Y él pudo quitar y hizo así, dice. Y Josué así lo hizo. Él obedeció, quitó el calzado de sus pies y pudo poner las plantas de su pie sobre la tierra para poder sentir y ver la presencia de Dios, número uno. Y dejarle saber que el que le estaba diciendo lo estaba infundiendo. Yo imagino que Josué lo hubiera querido ver yo cómo se levantó Josué allí, hermano. Cuando tú te das cuenta quién está aquí, quién está allí, quién te dijo, quién Dios le estaba enseñando, dando la prueba que Dios siempre cumple sus promesas, su fidelidad. Aquí vemos no solamente la santidad de Dios, pero vemos la fidelidad de Dios. Que Él le dice que el lugar donde está ya era tierra de Él, pero era tierra de Dios. Por eso, ¿cómo se le llama, hermanos, a la tierra prometida? ¿Otro nombre se le da? Tierra Santa. De aquí es de la Biblia. No es cualquier tierra, es Tierra Santa, porque Dios mismo visitó allí. Dígame otra tierra donde Dios ha pisado la tierra, literal. ¿En mi país? No. ¿En Estados Unidos? Tampoco. ¿En Rusia? ¿En Ucrania? ¿En otro país? No, pero en ese lugar, no solo por nombre se le llama Tierra Santa, es porque Dios estuvo ahí, Dios está ahí, y en todo lugar. Pero Él vino ahí, descendió ahí a ese lugar, porque Dios escogió a Israel para que todo el mundo conozca quién es Dios, el gran Dios que le servimos. Yo quería, amén, y que Él está vivo, y que Él envió a Jesucristo por su gente. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre.
Así es todo para nosotros, creyente. Cada paso que damos y que nosotros damos en el camino de la vida cristiana, si nos dirigimos por lo que Dios nos manda, veremos la mano de Dios obrar. Veremos Dios hacer. Con Dios haremos proezas, dice la palabra de Dios. Cuando Dios le dice quita tu calzado de sus pies, y Él lo hizo, era para recordarle también que todo lo que Dios es, de Dios emana su santidad. Dios es fiel. Dios iba a cumplir todo al pie de la letra, y hasta ese día, Dios estaba cumpliendo todo lo que le había prometido, todo. Si Dios no cumpliera, no sería Dios y no sería santo, y tuviéramos que preocuparnos. Pero no tenemos que preocuparnos, porque el que lo ha prometido no es un hombre, es Dios. El que lo ha prometido es Dios, y es su palabra, y le creemos. Pero a veces nos atemorizamos porque creemos más la palabra del hombre que la de Dios. Creemos más a la circunstancia que nos está rodeando que a Dios. Es necesario, hay veces, que nos quitemos los zapatos, el calzado, no hablando físicamente, sino espiritualmente, para recordar: Señor, en esta promesa yo me paro en tu palabra, y este lugar donde estoy es porque tú me tienes aquí en este lugar, y tú me vas a llevar, y no voy a dar un paso más al menos que tú me guíes, que yo sienta tu presencia en mi vida. ¿Qué más le recordaba? Y cierro con esto. Le recordaba, cuando uno pisa, hermanos, el lugar santo, la presencia de Dios. Yo cuando vengo y piso, la verdad que estoy en la presencia de Dios en oración. El buscar la presencia de Dios no es: Señor, bendícenos en este día, gracias te doy por estas bendiciones, por estos alimentos, gracias por bendecir a toda mi familia, gracias por todas las bendiciones que me das todos los días, gracias porque tú eres fiel. No, es cuando nosotros nos damos cuenta que qué indignos somos delante de Él. Yo cuando vengo delante de la presencia de Dios, y en verdad la presencia de Dios está ahí conmigo, yo estoy consciente, aunque no esté consciente, pero yo me siento tan indigno de servirle, yo me siento tan indigno de venir delante de su presencia, yo me siento tan mal porque soy pecador. Pero es ahí donde vemos la gracia de Dios, donde vemos la santidad de Dios, la santidad de Cristo que nos fue impuesta a nosotros. Es donde vemos la justicia, la justificación de Dios, que Él me ha justificado, que ya no tengo que estar sintiéndome culpable por el pecado que hice hace 20 años o el que hice el día de ayer. Claro que no tengo que seguir pecando, porque el que es de Dios no peca. Y todos pecamos todavía por la naturaleza que hay en nosotros, pero ya el nuevo hombre en nosotros no quiere pecar. El que lo hace pecar, ¿quién es, hermano? Es la carne, las concupiscencias, los deseos de nuestra carne. Y hay veces, claro, el enemigo está detrás de todo eso. Qué ánimo. Nos ponemos de pie. Ponte de pie en esta noche. Qué ánimo levantarnos cuando vemos que está Dios.